Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, por favor, mete la espada hoy por medio de mis labios, por medio de lo que hoy tú me permitiste preparar, Señor, que sea en el Espíritu, nada en la carne, y que obra poderosamente en este pueblo que hoy se reúne a glorificar tu nombre, a alabarte. Ay, Señor, por favor, quita toda distracción y todo pensamiento que no venga de ti. Quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, esta es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Está en Génesis 19. El sermón se llama Huyendo de la ciudad de la destrucción. Huyendo de la ciudad de la destrucción. Hermanos, Matthew Henry dice acá, el comentarista bíblico, con respecto a toda esta historia: Lot era bueno, pero no había nadie más del mismo carácter en la ciudad. Es descrito como un justo. Toda la gente de Sodoma era muy mala y vil. Por tanto, se tomó el cuidado de salvar a Lot y su familia. Lot se demoró, actuó frívolamente. Así pues, muchos que están convictos de su estado espiritual y de la necesidad de un cambio, difieren esa obra necesaria. La salvación de los hombres más justos es de la misericordia de Dios, no por sus propios méritos. No los salvó porque fuera justo en sí. Somos salvados por gracia, hermano. Nos hace diferentes, nos hace justos el Señor, por pura gracia. El poder de Dios debe también reconocerse al sacar almas de un estado de pecado. Si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros, nuestra demora hubiera sido nuestra ruina. Lot debe correr por su vida, hermanos. Él no debe anhelar Sodoma. Se dan órdenes como estas a quienes por medio de la gracia son librados de un estado de condición de pecado. No volváis al pecado ni a Satanás, iglesia. No descanséis en el yo ni en el mundo. Acudid a Cristo y al cielo, pues eso es escapar a la montaña, no debiendo detenernos antes de llegar. En cuanto a esta destrucción, obsérvese que es una revelación de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores de todas las edades, hermanos. Aprendamos de aquí lo malo de pecar y su naturaleza dañina, la cual conduce a la ruina, hermanos, a la ruina eterna. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. El primer capítulo, los días de Lot en Sodoma, hermanos. Los días de Lot en Sodoma. El segundo capítulo, huyendo de la destrucción. Y en el tercer capítulo, hermanos, no es un juego, no es un juego. Hermanos, los días de Lot en Sodoma. Los días de Lot en Sodoma. Dice acá: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Entonces voy a enfatizar en esas dos palabras en el primer capítulo: este lugar y esta ciudad, o sea, Sodoma. ¿Cómo eran los días de Lot en Sodoma, hermanos? Sodoma era una ciudad entregada a la impiedad, sin justos, solamente Lot, llena de inmoralidad sexual, en los placeres del mundo, hermanos, y además jactándose del pecado. Los tiempos de hoy, hermanos, no son muy diferentes, de hecho son peores, hermanos. Ay, hermanos, revisemos ahí el capítulo anterior, Génesis 18, y nos muestra cómo no había casi justos allá, solo Lot. Estaban reducidos a la mínima expresión, hermanos, a la mínima expresión. Voy a leer ahí Génesis 18, del 20 al 21, dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mire, avance ahí al verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Y qué pasó? No los encontró. Sigue avanzando, 40, 30, 20, 10. Dice verso 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Ahí Abraham es el que le está diciendo:
Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y la destruyó, hermanos. La destruyó. Hermanos, ¿cómo es la sociedad de hoy? Hoy el cristianismo es minoría. Ustedes lo saben, hoy el cristianismo es minoría. Cristianismo, digamos, protestante, evangélico, bíblico, es minoría. Pero no solo eso, estoy hablando denominacionalmente, es minoría. No meta ahí al católico, no meta ahí al testigo de Jehová. Estoy hablando del cristianismo bíblico, por lo menos los que dicen que sola fe, sola gracia, bueno, todas estas cosas. Sana doctrina, supuestamente. Pero hermanos, tristemente, de los que denominacionalmente por lo menos se dicen cristianos, hermano, la mayoría de ellos son apóstatas, además. O sea, aunque sean cristianos evangélicos, son apóstatas, la mayoría de ellos. Y hermanos, y en las de sana doctrina, o sea, digamos, dejemos a las de sana doctrina, muchos no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿con qué nos quedamos, hermanos? Con muy poca gente, realmente, con muy poca gente. La puerta es estrecha, nos dice la Biblia, el camino es angosto, pocos lo hallan, somos una manada pequeña, dice el Señor, y somos un remanente escogido por gracia, hermanos, como los tiempos de Lot, hermano. Igual, hermano, igual, así es hoy. Tal vez más que en otras épocas, tal vez mucho más hoy que hace 40 años, tal vez mucho más, la apostasía aumentando aún más, hermano. Mire, vayas a Génesis, avance 19, 3 al 9. Inmoralidad sexual se veía en Sodoma. Estaba llena de perversiones sexuales, homosexualismo, promiscuidad y aberraciones de todo tipo, hermanos. Génesis 19, 3 al 9. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Acuérdense que llegaron unos ángeles a la ciudad, unos varones, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, escuche bien, rodearon la casa los hombres de la ciudad, o sea, los que vivían allá, los moradores de Sodoma, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Mire, escuche bien, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, niños en perversiones. Hoy lo vemos, ¿no es cierto? Hoy está claro. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos, o sea, para que nos acostemos con ellos. Eso es lo que está diciendo ahí. No simplemente para que venga y me los presente. La palabra tiene que ver con un conocimiento íntimo, hermanos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Obviamente no está hablando simplemente ven que me los presenta, ¿no? Está hablando de un conocimiento íntimo. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Mira, él decía: mire, por favor no hagan tan perversión, prefiero entregarle a mis propias hijas, pero por favor no cometan esas inmoralidades que ustedes quieren cometer. Y ellos respondieron, perdóneme, verso 8. He aquí, listo. Haced con ellas como solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, miren lo que le dicen a ellos: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Usted quién se cree para juzgarme? ¿Usted quién es? No sé quién lo mandó. Eso igual, hermano, igualito. Hermano, ¿cómo es la sociedad de hoy? Hoy vemos la ideología de género, clarita, hermano, clarita, cada vez más marcada. La comunidad LGBTI, pues obviamente impulsada por ellos. El adulterio, normal. La fornicación, los divorcios, hermano. Recuerden la película El que cambia los tiempos. Eran alarmados porque en 1890 apenas el 5% se separaban. Y cuando él llega más o menos a estas épocas, dice 1 de cada 2, o sea, el 50%. Hermanos, aumentando los divorcios, la promiscuidad, hermano. Y ojo, con niños y adultos, hermano, como en Sodoma. Ustedes han visto videos, cada nada salen niños de 10, 11 años diciendo que son transexuales. Es terrible, hermano, es terrible este mundo en el que estamos viviendo. Es terrible, hermanos, es terrible.
la televisión impulsando todo este tipo de cosas, bueno, muchas cosas, hermano. Hasta en Disney, ¿no? Hasta en Disney, cuidado con eso, hermanos, cuidado con esas cosas. Ay, no, parece muy inocente, hermanos. Pero ¿sabe qué? Disney fue puesto para eso, para todas esas cosas. Inclusive nos alimentó, ¿sabe también qué? El amor a los animales, porque nos humanizaron a los animales. Miren, todas las películas son en ese sentido, hermanos. Tengamos cuidado, no solamente con dejar a nuestros hijos ver ese tipo de cosas, hermano, sino con promoverlas, patrocinarlas de muchas maneras, hermano. Cuidado con eso. Hermanos, pero hoy también vivimos como en Sodoma, como en una especie de dictadura, hermano. Estamos en una dictadura con respecto a esos pecados, a esa inmoralidad sexual. Porque, hermano, usted denuncia el pecado y lo tratan o lo califican como intolerante, como una persona que odia, que le falta amor. Igual, como le dijeron a Lot, ¿y tú quién eres? ¿Quién te eligió como juez? Hermanos, hay persecución por este tipo de cosas. Hermanos, no nos dejan predicar. ¿Sabe por qué? Porque usted le predica a alguien de ellos y ya leyes existen en el mundo con estas cosas. Usted está atentando contra sus derechos, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra la autoestima. Hágame el favor. Hermanos, eso es la sociedad de hoy. Pero no solo eso, hermanos. Ezequiel 16, vaya allí. Están los placeres temporales, hermano, los placeres temporales. Que eso ocasiona finalmente lo segundo, se debe dar cuenta. Había en Sodoma soberbia, abundancia de pan, abundancia de ociosidad, entregada al bienestar terrenal y al confort. Mire lo que dice Ezequiel 16 del 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No la fortaleció. Y se llenaron. Pero mire, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la causa de toda la inmoralidad sexual? Según la Biblia, era porque vivían en el confort, en la pereza, en el ocio, en las vacaciones, en todo ese tipo de cosas. Era una sociedad enfocada en eso. Y mire lo que trae: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité, hermano. Hermanos, la sociedad de hoy es así: soberbia, orgullosa, autosuficiente, amadora de sí mismo. La psicología, eso es lo que promueve. Vanagloriosa, sin necesidad de Cristo, sin misericordia con el prójimo, tanto material como espiritual, hermanos. Hay los políticos, los que gobiernan la sociedad, no tienen ninguna misericordia. Se roban el dinero, no les interesa, solo quieren engrosar sus propias arcas. Pero tampoco a la sociedad le interesa dar el pan espiritual. O sea, ni siquiera a la misma iglesia le importa eso, la que se llama iglesia, dar el alimento y el pan de vida, hermanos. Hermanos, esa vara corre tras el dinero, codiciosa, corre por lo temporal, hermanos. Mire, hermanos, hoy, yo les he dicho en otras ocasiones, la industria del entretenimiento, hermanos, y del confort y de las vacaciones y todas esas cosas, hermano, es tal vez la que más dinero mueve, o de las que más mueve dinero en el mundo, hermanos. O sea, ahí meta usted hoteles, casinos, bueno, todas esas cosas, hermano. Discotecas, todo eso, hermano. Hermanos, enfocada en el placer, en la diversión, en el ocio, en las vacaciones, en los juegos, en el deporte como espectáculo, un pan y circo, hermanos. O sea, eso es lo que nos muestran todo el tiempo, corriendo tras esas cosas. El retírate joven y rico, el vivir simplemente en el sueño de las personas es: yo me voy a pensionar a los 53 años o a la edad que sea, 57, y ese es el sueño de toda persona, hermanos. Cuando vemos que, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. Así nos duela saber ese tipo de cosas y escuchar ese tipo de cosas. Hermanos, ¿por qué? Porque le entregamos y queremos que otros sean los que nos mantengan,
Le entregamos eso al papá Estado, al Dios Estado. Pero la gente corre por eso, recogiendo conchita los últimos 20 o 30 años de su vida, hermanos. Esa es la esperanza de cualquier persona. ¿Sabe qué, hermano? Listo, si hay pensión, hermano, usted debería utilizar esos 20 o 30 años que le queda de vida para la obra del Señor, no para irse a recoger conchitas. O irse a una finca de recreo y a vivir todos los últimos años de su vida disfrutando su pensión. Eso es pecado. Eso es pecado. Si ese es su pensamiento, o el pensamiento de cualquier persona aquí, hermanos. Antes el Señor nos va a exigir más. Bueno, tenían más tiempo. Tenían más tiempo. Ay, hermanos. Mire, hay un dicho popular que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Yo creo que para Sodoma aplica perfecto y para esta sociedad. Usted no tiene solo placer, diversión, ocio, abundancia de ociosidad, abundancia de pan, bacanales, hermanos. ¿En qué termina todo eso? En eso. En lo que terminó Sodoma, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, mire, él describe todas esas características en Ezequiel y dice, e hicieron abominación, hermano, a causa de todas esas cosas. Ay, hermano, la iglesia de hoy no es muy diferente, corriendo por los placeres temporales, como Jerusalén en los tiempos de Ezequiel. Aquí a Sodoma la está comparando con Jerusalén, o a Jerusalén la está comparando con Sodoma, porque dice, he aquí que está fuera maldad de Sodoma, tu hermana. Así era Jerusalén en esos momentos también, tipo de la iglesia. En abundancia, mire la iglesia, estoy hablando de la iglesia puntualmente. Hoy vemos la teología de la prosperidad, una iglesia rica, con Cristo a la puerta, autosuficiente, con la psicología, el entretenimiento, un circo, payasos predicando el evangelio. Eso es lo que hay hoy, payasos entreteniendo cabras, dándoles zanahorias, dándoles comida para los cerdos. Eso es lo que es hoy, hermanos. Eso es lo que es hoy. Pero, hermano, también jactándose en el pecado. Mire, váyase a Isaías 3, del 8 al 9. El pecado publicándolo. Es que no solamente lo cometen, sino que lo publican y se jactan del pecado. Así era Sodoma y así es esta sociedad de hoy. Así es la iglesia falsa de hoy, hermanos. Publicándolo. Así mismo hizo Jerusalén y Judá, ya vamos a ver. Así la iglesia y el mundo de hoy, hermanos. Isaías 3 del 8 al 9. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Mire que siempre la compara a Jerusalén, a los israelitas los comparaba mucho con Sodoma. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, hermanos. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí, hermano. ¿Cómo es la sociedad de hoy publicando su pecado, hermano? El orgullo gay. El orgullo gay. Como publican su pecado, no lo disimulan, hermano. Así es la sociedad. Las leyes, se jactan de las leyes. Dicen, somos progresistas, el progresismo. La izquierda, sobre todo en estos asuntos, promoviendo leyes a favor del aborto, de la comunidad LGBTI, hermanos, con un disfraz de progreso de la sociedad. ¿Cuál progreso? Para atrás totalmente la sociedad con estas cosas. La avaricia, también de manera general en la sociedad. La codicia como una virtud. La codicia y la avaricia, ¿cómo se la disfrazan a usted, hermanos? Como de prosperidad, progreso, es que todos queremos progresar, que es tan malo progresar. El éxito, todas esas cosas, la vanagloria de la vida, el éxito, hermanos, el sexo es publicado hoy sin ninguna nada de esas cosas, sin que nos sonrojemos, hermanos. En televisión lo publican su pecado, en revistas, en internet, hermano, como si nada, hermano, está a un clic, todas esas cosas. Es terrible. Televisión, en franjas infantiles, en todo como si nada, en programas de televisión de niños, publican su pecado. Esa es la sociedad de hoy, hermanos. Pero también la vanidad, jactándose en su pecado. Por eso hoy son mejor dicho, tan seguidos o tienen tanto rating en los concursos de belleza, por ejemplo. Todo el mundo mirando eso, hasta se paraliza un país, quedó de reina no sé quién. O sea, qué ridiculez, qué sociedad tan hueca. ¿Sí me entiende?
Ay, hermanos, esa es la sociedad de hoy. El gimnasio, la salud, hermano, la salud mal entendida como un ídolo, como para mi cuerpo, y el templo y un ídolo que volvimos de nuestros propios cuerpos, hermano. Ay, hermano, pero la iglesia de hoy también es igual, hermano. Apóstata como Jerusalén de los tiempos de Isaías. Adulteró con el mundo, con los mismos pecados de Sodoma también, jactándose, irritando al Señor, como dice allí. La teología de la prosperidad la promueve sin ningún tapujo, la vanagloria, la fama, el reconocimiento, todo esto, hermano, publican su pecado, no lo disimulan, no disimulan el pecado. Mire, somos iguales al mundo, estamos impactando al mundo, somos sal y luz de la tierra, pero son personas que no son nacidas de nuevo. O sea, la iglesia, la sal se ha desvanecido, hermano, porque no es la iglesia que sala ni que verdaderamente alumbra el mundo, hermanos. Esa no es la iglesia, hermano. Esa no fue la iglesia por la cual Cristo entregó su propia sangre, hermanos. Ay, hermanos, los días de hoy son como los días de Sodoma en tiempos de Lot. La Biblia nos advierte que los días finales, antes de que Cristo vuelva, serán como los días de Sodoma, hermanos. Con muy pocos justos, en inmoralidad sexual, en los placeres temporales, buscando el confort, la paz, la tranquilidad, corriendo por lo que perece, jactándose del pecado. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, hermano. Cuando estén diciendo paz y seguridad, paz y seguridad, el mundo buscando la paz, el confort, la seguridad, sabe que va a venir destrucción repentina sobre todo este mundo, hermanos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermanos. Hermanos, nuestros días son muy parecidos a los de Lot en Sodoma. Hermanos, eso es innegable. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Segundo capítulo, hermanos. Huyendo de la destrucción. Hermanos, huyendo de la destrucción. Dice allí, entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que hablaban de tomar sus hijas, y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermano. Huyendo de la destrucción. Sodoma estaba llena de pecado, como vimos. Dios advirtió que debían huir de la ciudad, porque la iba a destruir con fuego y azufre. Hermanos, lo hizo. Cumplió su promesa, lo hizo. No solamente fueron advertencias, lo hizo. Dios lo ha hecho incluso, hermano, y lo sigue haciendo en un mundo impío. Vamos a ver, alejado de él. Debemos huir de la ira venidera, hermanos. Debemos huir de la ira venidera. Hermanos, miren, Génesis 19, ahí adelante de la cita base, desde el 15 les voy a leer. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, hermanos. Iglesia, escapemos por nuestras vidas. No mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Temía Lot en ese momento. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá. Está hablando de una ciudad cercana, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, hermano.
de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores, hermano, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, hermanos. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, empezó a mirar, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, hermanos. Como el humo. Esto es tipo, hermano, de lo que va a pasar. Esto es tipo de lo que va a pasar. La ira de Dios va a ser descargada, hermanos, sobre esta tierra, en el día del Señor, en el día de Jehová, como lo llaman. Hermanos, ay, hermanos, advirtiendo la muerte eterna. Mire, el Señor ya lo ha hecho. No solamente lo hizo con Sodoma, lo hizo varios momentos en la historia. Vamos a ver algunas cosas de destrucciones o de destrucción eterna, digamos. Advirtió la muerte eterna con Adán y Eva cuando desobedecen. Viene la gran tragedia humana, la maldición de toda la raza humana, hermanos. El Señor advirtió a Adán que si tomaban del árbol del bien y del mal, morirían, hermanos. Ciertamente morirás, le dijo el Señor. El día que tomes, ciertamente morirás. Pero el hombre no escuchó la advertencia del Señor y comió del fruto prohibido, o del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entra el pecado. El hombre es consciente de su maldad. Queda desnudo ante Dios con temor. Sus obras no pueden cubrir su desnudez. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, que se escondieron de la presencia de Jehová Dios porque tuvieron miedo, hermanos. Hermanos, a causa de eso el Señor cumple su advertencia. Maldijo a Satanás, a Adán y Eva, y por consiguiente a todos nosotros, hermanos. Maldita será, le dijo a la serpiente, entre todas las bestias. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y al hombre le dijo, no comerás. Le dijo, maldita será la tierra por tu causa, hermanos. Maldijo. El Señor maldice, hermanos. El Señor maldice. El Señor decreta juicios de maldición, hermanos. El Señor cumple su advertencia, hermanos. El no escuchar la advertencia de Dios trajo muerte, condenación, juicio y destrucción a toda la raza humana. Dice Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hermano, por cuanto todos pecaron. Reinó la muerte desde Adán. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hermanos. Por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hermanos. Trajo juicio y maldición. Advirtió el día que de ese árbol comas ciertamente morirás. El hombre no escuchó la advertencia, como los moradores de Sodoma tampoco. Y entonces vino destrucción. La peor destrucción de la raza humana, hermanos. Ay, hermanos, Adán y Eva no escucharon la advertencia de Dios. La maldición llegó a toda la raza humana. Debemos huir de la muerte eterna, hermanos. Vayamos a la fuente de vida, entreguémonos a Cristo, escuchemos la advertencia, levantaos a ir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Va a destruir el mundo. La ira de Dios va a venir, hermanos. Debemos huir de la ira venidera, hermanos. Pero, hermanos, también advirtió del diluvio. Recuerden el diluvio universal. El mundo antiguo estaba lleno de pecado y de maldad. Hubo una destrucción con agua en ese momento. El Señor vio el mundo lleno de maldad y depravación. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice, y se corrompió la tierra delante de él. Eso está en Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Sigue diciendo, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
como Sodoma. El Señor advierte que a causa de esa corrupción va a destruirlos. Dice también allá en Génesis 6, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y dice, sigue diciendo, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a todo el mundo. Sigue diciendo, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, hermanos, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra, hermanos, con la tierra. El Señor, hermanos, cumple su advertencia. Él destruye el mundo antiguo con todos sus moradores, hermanos. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra en ese momento. Dice, todo lo que había en la tierra murió. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. 8 personas quedaron de todo el mundo antiguo. No sé cuánto era la población de ese momento, pero eran millones seguramente. Millones. Y solamente 8 personas, hermano, el Señor libró del diluvio universal. Noé escuchó la advertencia, hermanos, y se subió al arca. El resto rechazó la advertencia y no subió al arca. Noé, hermanos, ustedes lo saben, es tipo de los creyentes que oyen la voz del Señor, hacen caso y confían en Jesucristo como el arca que los libera del diluvio de la ira de Dios, hermanos. El resto son tipo de los condenados por no escuchar las advertencias divinas. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira, hermano, por esa fe condenó al mundo. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Que nosotros somos, la fe de nosotros es testimonio para condenación del mundo, hermanos. Es testimonio por la fe que nosotros tenemos, porque esa fe le dice, arrepiéntete, huye de la ira de Dios. Esa fe condena al mundo. Eso que nosotros decimos, hermano, que nosotros proclamamos conforme a las Escrituras, condena al mundo, hermano, porque sus obras son malas y por eso no quieren ir a la luz. Ay, hermanos, el mundo antiguo no escuchó la advertencia de Dios por medio de Noé, hermanos. El diluvio universal los arrasó a todos. Hermanos, huyamos, escapemos por nuestra vida del diluvio de la ira de Dios que viene sobre la humanidad, hermanos. Subamos al arca, vayamos a Cristo, escuchemos la advertencia, iglesia, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Hermanos, pero el Señor también nos advirtió los juicios específicamente a todo el reino anticristiano. Es decir, el que no está con Cristo, contra Cristo está. Su abuelita, su mamá, su tía, su hija, su hijo, todos ellos son enemigos de Cristo. Todos ellos, hermanos, si no están en Cristo. Hermanos, todo ese reino anticristiano, a la gran ramera le especificó que engaña al mundo con sus mentiras y hechicerías, y a todas sus hijas, ellas serán castigadas al final de los tiempos. Doblemente se le pagará por todas sus malas obras. Será quemada con fuego y todas sus plagas vendrán sobre ella, hermanos. Dice allá en Apocalipsis 18, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, hermanos. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, la Santa Madre Iglesia, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, hermanos, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y allá dice, alégrate, tus santos, después dice, ¿no es cierto? Alégrate. No tengamos, hermanos, nada que ver con ella. Huyamos, denunciémosla, apartémonos de ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, como lo de Sodoma.
huyan, porque la voy a destruir. Huyan, salgan de ella, pueblo mío. Atendamos la advertencia de Dios, levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. A la Roma papal. Pero también nos dice que va a destruir a la bestia y al falso profeta, que engañan al mundo, que se hacen adorar como Dios en la tierra. Serán lanzados vivos al lago vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, hermanos. No los aprobemos, hermano. No nos dejemos marcar. Escuchemos la advertencia de Dios. Huyamos de ellos y de su reino de maldad, hermanos. Levantaos, iglesia, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. El diablo también, el príncipe de este mundo, el líder de los anteriores, hermanos, que con sus artimañas engaña al mundo, que como león rugiente busca devorarnos, también será lanzado al infierno para que sea quemado eternamente con fuego y azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, resistámoslos, escuchemos la advertencia, huyamos del imperio de la muerte. Levantaos, iglesia, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Va a destruir este mundo, hermanos. Va a destruir este imperio de la muerte, todo este reino de maldad, toda esa ciudad de Satanás, hermano, en este mundo. Todos los que niegan a Cristo en vida, hermanos, que no se hayan entregado a su señorío, todos ellos son hijos del diablo. Son hijos del diablo, hermanos. Si no está en Cristo, contra Cristo está, hermanos. Debemos entender eso, hermanos. Su tía, su abuelita, su mamá, su hija, son hijos del diablo si no están en Cristo. Solo hay dos padres, hermano. El Padre del cielo y el Padre de la mentira, hermanos. Solo hay dos, hermanos. Pertenecen al reino, a su reino. Tienen esa marca de la bestia. Son hijos de la ramera. Y junto con la muerte y el Hades, dicen las escrituras, y todas sus obras muertas serán lanzados al infierno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermanos. Son cabras que serán apartados por Dios mismo, declarados malditos, sufriendo por toda la eternidad al lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, hermanos. Ay, hermanos, huyamos del mundo, huyamos del pecado, iglesia, huyamos del infierno, huyamos de la ira de Dios que se viene sobre el mundo. Solo Cristo, hermano, puede librarnos. Solo subiéndonos al arca, solo entregándonos a su señorío, solo huyendo de toda esta corrupción, hermano, por causa de Cristo, hermano, seremos librados de la destrucción que viene sobre el mundo entero, hermanos. Levantaos, iglesia, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Hermanos, voy a entrar a un tercer capítulo que nos dice que no es un juego, hermano, lo que estamos hablando. No es un juego. Mire lo que le dijeron a Lot, o lo que pasó con las personas que escucharon a Lot. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Hermanos, los yernos de Lot pensaron que era una broma, que Lot no hablaba en serio. Hoy es igual, hermanos, hoy es igual. A pesar de las advertencias que hace el Señor en su palabra y por medio de su pueblo y de sus profetas, el mundo no cree, hermanos. Piensa que esto no es cierto, que son cuentos para asustar a la gente. El mundo impío cree que esto es un juego, hermano. Les pasa como los yernos de Lot. Hermanos, no es un juego las advertencias de los profetas. No es un juego, hermanos. Atendamos a los llamados de arrepentimiento, porque la ira vendrá.
Hermanos, las advertencias de destrucción y condenación eterna no son un juego, hermanos, no son un juego. No despreciemos a los que lo hacen, a los que llaman al arrepentimiento. Hermanos, la Biblia dice que confusión perpetua está determinada para los que lo hacen, es decir, para los que creen que, eso, el infierno está acá, el infierno cada uno se lo hace, ¿cómo no? Jeremías dice, cada día he sido escarnecido. Mira lo que decía Jeremías, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Jeremías cada vez que hablaba del juicio de Dios. Mire, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Uy, usted como anoche nos decían, ustedes nos hablan de un Dios que da susto. Tema ese Dios si no está en Cristo. Tema de la ira de Dios. Ay, hermanos, violencia y destrucción, decía Jeremías, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Mas Jehová está conmigo, decía Jeremías, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, hermano. Perpetua confusión. Perpetua, hermano. O sea, no hay salida, hermanos. Del infierno nunca podrás salir. Si entras allá, nunca podrás salir. Hermanos, Dios tiene misericordia mandando mensajeros para que el pueblo se arrepienta. Escuchemos, no es un juego, hermanos. Si no atendemos, ira vendrá, no habrá más remedio. Mire lo que dice Crónicas. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ahí le está hablando puntualmente a la iglesia, al pueblo de Dios supuestamente. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ya no hay nada más que hacer. Después de que usted parta de acá, de esta tierra, si usted no es de Cristo, si no se ha entregado a Cristo, ya no hay más remedio. Señor, su paciencia se agota. O el día que usted se vaya a este mundo, la paciencia. Recuerde, vimos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios son ilimitados, menos la paciencia. La paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite, hermanos. Ay, hermanos, busque 2 de Pedro 3, desde el 3, vamos a leer hasta el 12. Hermanos, no es un juego la venida de Cristo en juicio. Eso no es un juego, hermanos. La destrucción que va a venir sobre el mundo. Debemos arrepentirnos y vivir para la eternidad, hermanos. Segunda de Pedro 3, del 3 al 12. Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, del 3 al 12. Ahí venía diciendo que les venía anunciando las palabras de los profetas, que esta es la segunda carta que os escribo, les dice Pedro. O sea, ya le venía diciendo a la iglesia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No es que Cristo iba a volver? ¿No es que Cristo dijo que venía pronto? Eso es lo que estaban diciendo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio, ya vimos algo de eso. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hermanos, lo que usted tanto añora, lo que usted tanto se la pasa mirando, miren lo que dicen: están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hermanos, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, todos sus monumentos, todas sus templos, toda su idolatría, todo lo que construyó el hombre orgulloso sin Cristo, sin Dios, todo eso, hermano, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermano. Todo esto, mire lo que nos dice el apóstol Pedro. ¿Cómo no debéis vivir vosotros andar? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, hermano. Todo eso se va a fundir, hermano. Todo esto que usted ve, porque dice, y esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia, dice ahí más adelantico. Hermano, todo esto va a ser destruido. Todo esto, hermano, con todos sus moradores, y lanzados al lago de fuego que arde con azufre, hermanos. Hermanos, no es un juego la destrucción que el Señor hará sobre la tierra, no es un juego, hermanos. Ay, hermanos, ahora pues, dice Isaías, en Isaías, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos, hermano. Mire, estaba hablando desde el Antiguo Testamento de esa destrucción, hermanos. Ay, hermanos, la resurrección de Cristo es real, ustedes saben. Él ya vino y se levantó de los muertos. Hermanos, no es un juego tampoco su segunda venida en juicio. Atendamos el llamado de arrepentimiento. Él juzgará al mundo con justicia, hermanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron, miren, no hagamos eso, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Después, ahorita no, después. Hermanos, no es un juego. Debemos arrepentirnos si no nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados y no nos hemos entregado a Cristo. No es un juego, hermano. Ay, hermano, para esta generación, de manera general, hermanos, esta generación, el mundo en general, Sodoma, para esta generación hay menos excusa, hermano. Hermanos, Sodoma es tipo de todos los juicios condenatorios que vienen, hermanos. Esta generación no será librada de la destrucción, hermanos. Si no perdonó a los ángeles que se rebelaron, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, tampoco lo hará con los que hoy viven en sus pecados, despreciando el señorío de Cristo. Esta generación debe escuchar la advertencia del Señor. Vayas a 2 de Pedro 2, ahí del 4 al 10, hermano. Hermanos, recuerden, Sodoma es tipo de todos los juicios que se vienen. Y alguien va a decir, bueno, listo, y si Cristo no viene en esta generación, hermanos, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, hermanos. 2 de Pedro 2, del 4 al 10. Si Dios, escúcheme bien, hermanos, escuche al Señor hablando. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, pero mira, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ahí incluyen muchos cristianos que dicen: la salvación es por gracia, la salvación es por fe, Cristo ya perdonó mis pecados y puedo vivir como quiera. Desprecian el señorío de Cristo. Tienen a un Salvador, pero no tienen a un Señor. Él no podrá ser Salvador, decía alguien, sin que haya sido el Señor de esa persona. Hermanos, esta generación no será librada de la destrucción. Si no lo hizo con los israelitas rebeldes, vaya buscando Judas 1 del 5 al 7, hermano. Hermano, si no lo hizo con los israelitas rebeldes que sacó de Egipto, ni con los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonando su morada, ni con la fornicaria Sodoma y las ciudades vecinas, hermanos, tampoco lo hará con ninguno de esta generación que no se quiera someter al Señor. Todos ellos son ejemplo para nosotros hoy. Esta generación debe escuchar la advertencia del Señor. Judas 1 del 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, miren, sacó al pueblo de Egipto, lo llevó al desierto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, aquí está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia visible, hermanos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Yo no sé esta gente de dónde saca que en Sodoma ese no eran los pecados de Sodoma, cuando son tan claros en la Escritura, nos lo dice en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, hermanos. Hermanos, esta generación tiene menos excusa que Sodoma. Esta, la de hoy, hermanos. La de su abuelita, la de su mamá, la de su tía, la de su hijo, la de su hija, que no hayan ido a Cristo. Tienen menos excusa, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Verbo ya se hizo carne, hermanos, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, hermanos. Vivió en una vida sin pecado. Fue martirizado, rechazado por los hombres. Soportó la ira de Dios. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo. La luz vino al mundo. Su palabra ha sido entregada para testimonio a todo el mundo, hermanos. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Esta generación tendrá mayor juicio y condenación si no escucha nuestro llamado a arrepentimiento y que vaya a Cristo. Miren, dice Marcos: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, hermanos. ¿Sí me entienden, hermanos? Esta generación tiene menos excusa, porque ya hay profetas por todo el mundo predicando el evangelio. Ya Cristo vino, hermano. Ya vino, vivió una vida sin pecado, fue martirizado, rechazado, murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. La Biblia lo dice, lo declara. Hay una Biblia en todo lado, hermano. En muchas casas hay Biblias. Yo diría que en la gran mayoría de casas hay Biblias, pero lo que pasa es que no las leen. Son amuletos. Son cosas que tienen ahí llenas de polvo. La luz vino al mundo, hermano. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tiene menos excusa esta generación. Será más tolerable el castigo. Y mire que dice acá, más en el día del juicio. O sea, no está hablando de lo que pasó allá en Sodoma. No está pasando de esa destrucción con fuego.
está pasando que a esos que destruyó con fuego tienen también un juicio y será más tolerable para ellos que para esta generación, hermano, que ya escucharon el evangelio. Así sean pervertidos sexuales, homosexuales, lo que había allá, todo lo que usted quiera, hermanos. Pero aquel moralista, aquel hombre bueno, entre comillas, aquel que no le hace mal a nadie, don bueno, a todos ellos, mire, ellos van a tener mayor castigo que las personas de Sodoma en el día del juicio, hermano. Eso dice la Biblia, hermano, yo no me lo estoy inventando. Eso dicen las Escrituras. Ay, hermano. Hermanos, solo podemos ir a Cristo. Cristo es aquel que nos libera de la ira de Dios, del juicio. Él es el arca, hermano. Él es aquel que nos saca de la ciudad de la destrucción, hermanos. Pero ¿sabe qué? Iglesia, y hablo de la iglesia puntualmente, usted y yo tenemos aún menos excusa que todos los anteriores. Entiéndame, nuestro castigo será aún mayor que el de todos si no hacemos caso a estas advertencias. Escúcheme bien, hermanos. La ira de Dios vendrá sobre este mundo. Muy terrible, escúcheme bien, sería que habiendo usted y yo advertido de los juicios de Dios, de salir de la ciudad de la destrucción, de huir de la ira venidera, de llamar al arrepentimiento, de llamar a que vayan a Cristo, al final seamos declarados malditos y condenados para siempre. Sería muy terrible, hermanos. Mayor castigo sería para nosotros, va a ser para nosotros si de verdad no somos de Cristo. Ay, hermano, mucho ya se nos ha dado, mucho más se nos ha confiado, mucho más se nos va a demandar, hermanos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel día, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y mira lo que nos dice después: mas el que sin conocerla hizo causas dignas de azotes, será azotado poco. O sea que el otro, el que conoce, el cristiano que se sienta en una iglesia y que no se ha arrepentido verdaderamente, va a recibir más azotes. Porque, y sigue diciendo, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, hermano. Eso dice la Biblia, hermano. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra bendita del Señor nuestro, hermano. Ay, hermanos, no es un juego, iglesia. Preparémonos, huyamos de la ciudad de la destrucción. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Ay, hermanos. Conclusión, hermanos, vamos a concluir. Huyamos de la ciudad de la destrucción, hermanos. Huyamos de la ciudad de la destrucción. Perdónenme, hermanos, antes de eso quiero leerles esto. Hagamos como peregrino, hermano, ¿recuerdan? Recuerden esa parte de la historia del peregrino. Queridísima esposa mía, y vosotros, hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrazada por el fuego del cielo, y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible. Si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes. Se alarman. ¿Usted qué hizo? ¿Se tiró su vida? ¿Qué está haciendo? No porque las creyesen verdaderas, sino porque los miraban como resultado de algún delirio, lo mismo que le dijeron a Lot. Y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama, en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le era tan molesta como el día. Sus párpados, está hablando de Cristiano en ese momento que todavía no había sido salvado, pero ya estaba huyendo de la ciudad de la destrucción. Sus párpados no se cerraron para el descanso, y la pasó en lágrimas y suspiros,
Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, me siento peor, contestó, y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba, pues, otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y desahogar a su espaciosa soledad la pena de su corazón. Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa, cuando se dieron cuenta, su mujer e hijos empezaron a dar voces tras él rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente: vida, vida, vida eterna. Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura, hermanos. A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr, otros le amenazaban y muchos le daban voces para que volviese. Ay, usted antes era más chévere, ¿por qué no vuelven esos tiempos? Cuando nos podíamos reunir y estar bien, ¿usted cómo ha cambiado? Claro, eso es lo que produce el nuevo nacimiento, hermanos. La ciudad donde viven y donde yo también he nacido es la ciudad de la destrucción. Me consta que es así, y los que en ella moran más tarde o más temprano se hundirán más bajo que el sepulcro, en un lugar que arde con fuego y azufre. Es pues, vecinos, ánimo y vengan conmigo. Y entonces todos a coro se burlaban de Cristiano en su ausencia. Hermano, eso nos va a pasar, eso nos pasa, hermanos, todo el tiempo. Eso nos pasa. Hermanos, Sodoma era una ciudad entregada a la impiedad, sin justos, solo estaba Lot, llena de inmoralidad sexual, en los placeres del mundo, jactándose de los pecados, hermanos. Los tiempos de hoy son muy similares, hermanos. El cristianismo verdadero es una minoría. El mundo está lleno de inmoralidad sexual, perversiones, homosexualismo, promiscuidad, ideología de género, adulterio, fornicación, divorcios, promiscuidad, desde los más pequeños, hermanos. Hay una dictadura. Denunciar estas cosas, hermano, es intolerancia y es llamado odio. La sociedad vive en los placeres temporales, con soberbia, abundancia de pan y ociosidad, entregada al bienestar terrenal, al confort. Una sociedad orgullosa, autosuficiente, amadora de sí mismo, vanagloriosa, sin Cristo, sin misericordia por el prójimo, avara, codiciosa, corriendo por el dinero, por lo temporal, llena de entretenimiento, placer, diversión, ocio, pan y circo. La iglesia igual, hermanos, corriendo por lo mismo, como Sodoma, en abundancia, jactándose del pecado, publicándolo, adulterando con el mundo, irritando al Señor. Hermanos, nuestros días son muy parecidos a los de los en Sodoma, como vimos hoy. Hermanos, Cristo viene pronto. Es innegable que estos tiempos son como los de Sodoma. Hermanos, Dios les advirtió a las personas de Sodoma que debían huir de allí, porque la iba a destruir con fuego y azufre. Él lo hizo, Él lo cumplió, hermanos. Dios advierte lo mismo al mundo impío, alejado de Él. Debemos huir de la ira venidera. El Señor advirtió la muerte eterna a Adán y Eva si tomaban del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron. Vino la gran tragedia humana, la maldición a toda la raza. Entra el pecado, el hombre se es consciente de su maldad, queda desnudo con temor ante Dios. Sus obras no pueden cubrir su desnudez. Solo un cordero sacrificado podía cubrir esa desnudez. El mismo Dios provee ese cordero en ese momento. Hay muerte, condenación, juicio, destrucción a todo el género humano, hermanos. Huyamos de la muerte eterna, vayamos a la fuente de vida, a Cristo. Hermanos, el Señor advirtió del diluvio al mundo antiguo, lleno de pecado, maldad, depravación. El Señor cumple su advertencia, hermanos. Lo destruye con agua junto con todos sus moradores. Noé escuchó la advertencia y subió al arca.
pero el resto la rechazó y fueron arrasados. Huyamos del diluvio de la ira de Dios que viene sobre la humanidad. Subamos al arca, vayamos a Cristo. El Señor advierte de los juicios al reino el reino anticristiano. La gran ramera que engaña al mundo con sus mentiras y hechicerías será castigada al final de los tiempos. Doblemente se le pagará por todas sus malas obras. Será quemada con fuego, todas sus plagas vendrán sobre ella. No tengamos nada que ver con ella, huyamos. La bestia y el falso profeta que engañan al mundo serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. No los aprobemos, hermanos. No nos dejemos marcar. Huyamos de ellos y su reino de maldad. El diablo, el príncipe de este mundo, que con sus artimañas engaña a este mundo y que como león rugiente busca atacarnos y devorarnos, también será lanzado al infierno, quemado eternamente con fuego y azufre. Huyamos del imperio de la muerte, hermanos. Todos los que nieguen a Cristo en vida, que no se hayan entregado a su señorío, son hijos del diablo, pertenecen a su reino. Mire, hermano, si usted y yo no somos de Cristo verdaderamente, somos hijos del diablo. Podemos estar aquí sentados, hermano, y no ser de Cristo y estar bajo la ira de Dios. Ser hijos del maligno, ser hijos de la ramera, hermanos. Ellos pertenecen, que no seamos ninguno de nosotros, a ese reino maldito. Tienen la marca de la bestia, son hijos de la ramera. Junto con la muerte y el Hades y todas sus obras muertas serán lanzados al infierno. Huyamos del mundo, del pecado, hermanos, del infierno. Huyamos de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Solo Cristo puede librarnos. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Los yernos de Lot pensaron que Lot no hablaba en serio. Hoy es igual, hermanos. A pesar de las advertencias que hace el Señor en su palabra, el mundo no cree. Ellos piensan que son cuentos para asustar a la gente, que es un juego. Es más, usted mismo puede estar allá sentado pensando que esto no es verdad. No es un juego las advertencias de los profetas. Atendamos a los llamados de arrepentimiento. No son juegos las advertencias de destrucción y condenación eterna. No despreciemos a los que lo hacen. Confusión perpetua está determinada a los que no escuchen. Dios tiene misericordia mandando mensajeros para que el pueblo se arrepienta. Escuchemos, iglesia, no es un juego. Si no atendemos, ira vendrá y no habrá más remedio. No es un juego la segunda venida de Cristo en juicio. Debemos arrepentirnos y vivir para la eternidad, no para esta tierra que va a ser destruida, hermanos. No es un juego la destrucción que el Señor hará sobre la tierra, hermanos. Atendamos el llamado de arrepentimiento. Él juzgará al mundo con justicia. Hermanos, Sodoma es tipo de todos los juicios condenatorios que vienen. Esta generación tendrá menos excusa. No será librada de la destrucción. Hermanos, si no perdonó a los ángeles que se rebelaron, ni al mundo antiguo, ni a Sodoma y Gomorra, tampoco lo hará con los que hoy viven en pecados, despreciando el señorío de Cristo. Si no lo hizo con los israelitas rebeldes que sacó de Egipto, ni con los ángeles que no guardaron su dignidad, ni con la fornicaria Sodoma en las ciudades vecinas, tampoco lo hará con esta generación si no se quiere someter a Cristo. Esta generación debe escuchar las advertencias del Señor. Tendrá menos excusa que Sodoma, hermanos. Tendrá mayor condenación si no escucha nuestro llamado, se arrepiente y va a Cristo. Pero iglesia, como les decía al final, si nosotros tenemos aún menos excusa, hermanos, menos excusa. Nuestro castigo será aún mayor si no hacemos caso a las advertencias, hermano. La ira de Dios vendrá sobre este mundo, hermano. Es terrible. Sería muy trágico, hermano, que habiendo nosotros advertido de todas estas cosas, de los juicios de Dios, de haber llamado al arrepentimiento, de enseñar la palabra de Dios, al final seramos declarados malditos y arrojados al lago de fuego que arde con azufre, hermano. Me parece terrible, hermano, que nosotros seamos y estemos allá lanzados después, hermano, por no querer entregarnos verdaderamente a Cristo. Pero, hermanos, huyamos de la ira venidera. Vayamos a Cristo. Podemos ir a Cristo, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no quieren ir a Cristo, no se quieren entregar a Cristo verdaderamente.
quieren una religión externa, quieren simplemente cumplir con algunas cosas externas, venir un domingo, venir un jueves, y ya, y creen que eso, como les dijo Juan el Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Vayamos al Señor, vayamos al Señor. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Hermano, Él con su sangre, Él se entregó, hermanos, allá en la cruz. Él soportó. Si usted es de Cristo, Él soportó esa ira venidera que venía sobre su alma. Él la cargó, hermano, la cargó totalmente la cargó sobre Él. Él consumó todo eso, hermano. Él lo asumió en su cuerpo en el madero, en su alma, hermanos. Tomó la copa de la ira de Dios. Hermanos, vayamos a Él. Huyamos de la ira venidera. Huyamos de la ciudad de la destrucción. Huyamos de este mundo impío. Huyamos de Egipto, hermanos. Y abracemos a Cristo, hermanos. Y caminemos hacia esa Jerusalén celestial, hermanos. Ay, hermanos, mucho ya se nos ha dado, mucho más se nos demandará. Iglesia, esto no es un juego, hermano, no es un juego. Preparémonos, huyamos de la ciudad de la destrucción, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, hermanos. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a entender que esto no es un juego, esto no son cuentos de la Edad Media, esto no son cuentos para someter a la gente, ni asustar a la gente, no son simplemente como el mundo muchas veces lo ve. Ay, Señor, yo sé que el hombre debe temer, debe huir de la ira de Dios, Padre. Ay, Padre, pero no son cuentos, Señor, no son cuentos, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en estas benditas doctrinas, Señor. Mira, Padre, gracias. Guía si aquí hay personas que no han huido verdaderamente de la ira de Dios. Si todavía están dudando de salir o no de la ciudad de la destrucción, Padre, que vayan a ti, se arrepientan, vayan a Cristo verdaderamente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.